Bienvenidos al curso de filosofía. Vamos a hacer una pequeña presentación más al contexto de filosofía. Ya hemos dicho de que la filosofía sistemáticamente se desarrolla por los filósofos griegos, pero no solo está limitada a ellos, sino que las diversas culturas también reflexionaron a su modo, a su circunstancia. Abarquemos entonces pues el pensamiento antiguo griego, la herencia que algunos otros dirán que la filosofía en la actualidad es el pie de página de Platón y Aristóteles. Presentación. Lo que queremos hacer es parte de la historia de la filosofía de un modo propedéutico, una introducción a lo que entendemos por la filosofía desde el contexto antiguo. Nos dice que los primeros filósofos solamente buscaban el conocimiento, el querer conocer, el querer saber aquello que no podían entender. Recordemos que nace una pregunta y la necesidad de la respuesta a partir de la base que es el asombro, la observación de la naturaleza. Luego vamos a versar a esos filósofos presocráticos que empiezan a preguntarse por el constitutivo de todas las cosas. Una de las características principales de las cuales podemos hablar de la filosofía es la búsqueda de la verdad, es la búsqueda de poder dar una respuesta veraz, coherente a una pregunta. El filósofo, ya lo va a decir Descartes, duda de aquello, pero esa duda no es una duda nihilista, sino es una duda metódica, es una duda que busca conocer lo verídico, busca conocer aquello de lo cual no puede ser engañado, ni engañar ni engañarse. La filosofía, como ya lo hemos desarrollado, se basa en el estudio, la reflexión de todas las cosas, de la totalidad de las cosas. Se pregunta por el todo. De allí, por lo cual podemos decir y se dice, la filosofía es madre de todas las ciencias. Por ejemplo, la psicología a finales del siglo XIX recién se independiza de la filosofía. La psicología recién se independiza de la filosofía como una ciencia, pero parte de la filosofía. ¿Cuál es el origen y naturaleza de la filosofía? Hay un filósofo llamado Pitágoras que le preguntan qué era él, qué hacía él, a lo que él responde que solo era un filósofo, un amante de la sabiduría, alguien que busca el conocimiento, alguien que ama el saber. Paternidad griega de la filosofía. Sin duda alguna, ya lo hemos dicho, hay formas de pensamiento en las diversas culturas, pero sin duda alguna la griega sintetiza de un modo perfecto, por así decirlo, la filosofía. Ya Platón y Aristóteles va a darnos ya tratados, tanto Aristóteles como lo que inicia lo que es la misma física, lo que es la misma lógica, la metafísica, la ética, cuestiones que hasta el día de hoy se siguen estudiando. Es cierto que Aristóteles va a tener ciertas equivocaciones en lo que con su cosmovisión del mundo, ¿no?, cuya influencia va a abarcar hasta finales de la Edad Media, ¿no?, en cuanto al geocentrismo y el heliocentrismo. La filosofía en aquel tiempo solamente se basaba en un saber intelectual, en un conocer, en un puro conocer, buscar el conocimiento, poder preguntarme y responder. Los presocráticos, a diferencia de los socráticos ya que vienen después de Sócrates, que hace un cambio
abismal del contexto, por así decirlo. Los presocráticos van a avanzar sobre la naturaleza. Los que ya vienen después de Sócrates, tanto Aristóteles como Platón, van a preguntarse cuestiones desde la antropología, desde la ética, cuestiones sobre la lógica, la metafísica, diversas cosas que ya de algún modo se fueron desarrollando en los presocráticos, con los sofistas, que son parte ya que vivieron en la edad de Sócrates, Platón. Pero en este contexto, la filosofía es un saber intelectual, es aquella que pregunta una cuestión, es teórica y en cuanto que es teórica no tiene un fin práctico, sino más bien un fin intelectual, un conocer, un saber. Cuando hablamos de saber, de conocer, hay que hacer la diferencia entre los sofistas, con Protágoras y sus seguidores, y lo que es Sócrates. La finalidad o el contexto de la filosofía es el conocer, la actividad intelectual. Pero cuando los sofistas hablaban y daban sus largas charlas acerca de lo que podían ellos enseñar, como el arte y la palabra, no buscaban un saber veraz, sino un saber que les conviene. Enseñaban por fines lucrativos, a diferencia de Sócrates. Sócrates tenía un contexto en el cual quería ayudar a las personas a conocerse. Es ahí la importancia de ese conócete a ti mismo, esa importancia de poder que la persona misma conozca lo que es veraz, lo que es correcto, por así decirlo. Hay una diferencia entonces entre un saber que es prácticamente filosofía, en el cual la persona busca una sabiduría enlazado a una verdad, a diferencia de los sofistas que hacían lo que hacían por fines lucrativos. Inclusive Protágoras no va a aceptar una verdad, hay tantas verdades como personas, no hay un contexto, no hay una base fundamental en lo que todas las personas puedan decir, sino solamente que las cosas son según como uno las ve, que las cosas son como las que uno las piensa. Sócrates dirá que no es así, que hay una verdad y esa verdad se tiene que buscarse y se encuentra en cuanto que el hombre se pregunta y a la vez se responde. Platón nos dirá que la filosofía es la búsqueda de la sabiduría, es una búsqueda sin límites, una búsqueda ilimitada. Platón va a hablarnos de un sumo bien que en el cristianismo ya con San Agustín se podrá entenderse con la concepción divina del cristiano, que es Dios. ¿Quién es el sumo bien? Dios. En cierto contexto, en cuanto que San Agustín cristianiza a Platón. Aristóteles, discípulo de Platón, nos va a hablar que la filosofía se basa en la totalidad de la realidad. Se pregunta por el todo, por sus causas, sus principios, es ir al todo. Vamos a hacer un enlace entre los presocráticos Tales, de Mileto y todos ellos en relación a Aristóteles. Nos damos cuenta de que el conocimiento sigue un proceso de menos a más, de cierto modo. ¿Y por qué de menos a más? Tales de Mileto se preguntaba por la naturaleza, ¿sí? Por el principio constitutivo de todas las cosas, el arjé. Pero luego Aristóteles ya aumenta estas preguntas y va a algo más, es el hombre, es la ética, es la lógica, la metafísica, la física. Hay ahí que aquí tenemos a dos personajes que son discípulos, pero que a lo largo de la historia se enfrentarán en diversos planos, como ya lo es en la edad moderna, el empirismo británico y el racionalismo continental, tanto Platón como Aristóteles. Platón idealista, Aristóteles empirista. Hoy en día lo tenemos, también es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando hablamos de lo que es teórico y de lo que es práctico, ¿sí? También es una forma que sigue la herencia de la filosofía griega. Entonces, la filosofía abarca lo que es la totalidad de las cosas. ¿Y qué es la totalidad de las cosas? Es ese objetivo que sigue la filosofía, con sus causas y sus razones, el por qué son así las cosas. No son fundamentos
vacíos, no son fundamentos sin coherencia, sino son fundamentos que explican una causa y una razón de ser de aquello que ocurre, de aquello que está sucediendo. La filosofía es una ciencia libre. La filosofía no nos ata a algo o a cosas. La filosofía se pregunta por todo. Podemos hablarlo en la actualidad cuando hablamos de la física cuántica. También hay filósofos que abarcan ese tema. También hay filósofos que entran en el contexto de la educación, en la filosofía de la educación. Entonces, el filósofo no solo se queda en un solo contexto, también hay filosofía de la neurociencia. Entonces, son contextos en el cual el filósofo no tiene un límite, va a muchas preguntas, se abarca muchas cosas. La psicología parte de personas que eran filósofos y que de algún modo también estudiaban la filosofía y que reciben la herencia griega. Lo que nos escribe Aristóteles en el libro de la Metafísica, donde dice: todos los hombres desean por naturaleza saber, conocer, el preguntarse por la totalidad de la realidad. O sea, el hombre por sí no está enlazado a un engaño, una mentira, sino se pregunta por el todo. Todos son filósofos, pero hay que darle una graduación a lo que uno se puede preguntarse. Sin duda alguna, la filosofía abarca cuestiones que parten de la lógica, una estructura del pensamiento, una estructura metódica, una estructura que tiene un método sistemático. No es una cuestión absurda o espontánea. La filosofía es ciencia y tiene métodos para desarrollársela en la misma. Luego hablaremos de aquello. Aquí vamos a entrar entre el paso que ya posteriormente vamos a hablar, entre lo que es el paso del mito al logos, pero son contextos que hablaremos a posterior. En cuanto a los poetas teólogos, Homero, Hesiodo, los órficos, todos estos pensadores, todos estos poetas teólogos que antecedieron a los filósofos de Mileto, van a influenciar en el contexto de la filosofía que están haciendo en Mileto, ¿no? Con Tales de Mileto y sus seguidores. Ellos van a desarrollar una cuestión o una explicación mitológica a aquello que sucede en la naturaleza. No hay una explicación, por así decirlo, racional, coherente, sino es una explicación que enlaza un contexto espontáneo, un contexto puramente no racional. Es parte también en cuanto que la mitología tiene un contexto racional, en cuanto que hay un ser cognoscente que desarrolla aquella, por así decirlo, esos mitos, pero es una razón mezclada con espontaneidad, es una razón mezclada con mitos, en cuanto que explica aquello que sucede en la naturaleza, y no porque no pueda explicarlo, sino por circunstancia. Su cosmovisión era distinta a la que luego vendrán en Tales de Mileto y lo que vendrá en la actualidad. Luego también tenemos lo que son los presocráticos, lo que ya estamos hablando o esbozando un poco sobre Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, que van a preguntarse por el arjé, por el principio constitutivo de todas las cosas. Estos pensadores se les conoce como filósofos naturalistas. Van a hablar sobre lo que es, ¿qué es el principio de todas las cosas? Es uno solo, es muchos, que componen la naturaleza. Algunos, tales Anaximandro, Anaxímenes, nos hablarán de que es un principio. Uno es el agua, otro es el apeirón, otro es el aire. Entonces iremos hablando en contextos a partir de esa circunstancia en el cual fueron desarrollando ya un pensamiento coherente a lo que decían. Estos son los que denominamos presocráticos, que anteceden a los filósofos que ya estamos denominando como los Platón y Aristóteles. Su búsqueda estuvo movida por el único afán de conocer. Lo demuestra no solo el tenor de sus investigaciones, sino también toda la tradición antigua. Intentamos de que estos presocráticos, por más que nos parecen muy simples de lo que pensaron,
también influenciaron a Platón y Aristóteles, los cuales son estudiados hasta en la actualidad. Dice que la realidad posee una estructura fundamental inteligible, que es preciso si se quiere alcanzar el saber en su sentido de procurar desentrañar, porque podemos entender lo que decía Hegel, ¿no? Hacer explícito lo implícito del mundo. Las cosas están ahí, hay que verlas, hay que experimentarlas, hay que usar un método científico y para así poder explicarlas. ¿Cómo se desarrolla esto en Grecia y en todo el Asia Menor? Es parte, entendámoslo, de un contexto comercial, ¿sí? Personas de Oriente, personas de Occidente, aparte de las condiciones socioeconómicas, intercambiaban informaciones, comercios, mercadería, y de este modo se hicieron contactos también culturales. Entendamos de que la filosofía griega también tiene influencia de lo que es Oriente, lo que es la India. Entonces, de cierto modo, no hay que quitarle mérito a los griegos, pero tampoco vamos a menospreciar aquella influencia que recibieron de Oriente.